¿Y si la realidad en la que vives no fuera más que una ilusión creada para escapar del dolor? Serenity u Obsesión no es solo una película, es un laberinto psicológico que te obliga a cuestionar qué es verdad y qué es solo un refugio de la mente. La película inicia mostrándonos a Deal, quien sale todos los días en su bote llamado Serenity en busca de capturar un pez legendario llamado Justice, siendo esto una obsesión que afecta a su negocio. Un día, Justice muerde el cebo de uno de los clientes de Deal, pero en vez de dejar que lo atrape, como era justo, ya que el hombre pagó por un viaje de pesca, Deal decide tratar de atraparlo él mismo. Su compañero llamado Duke le advierte que debería dejar que su cliente lo atrape, pero esto solo enoja a Deal, el cual decide sacar un cuchillo y amenazar a los clientes para que lo dejen en paz. Tras esto, Deal trata de atrapar a Justice con paciencia y esfuerzo, pero termina fracasando y Justice sigue libre. Al volver a la playa, los clientes se van sin pagar, y esto preocupa a Duke, ya que sabe que no recibirán ningún pago. Pero Deal sabe otra manera de hacer dinero, así que decide visitar a su amiga Constance para hacerle el frutifantástico a cambio de dinero. Mientras recibirá el pago, Deal pregunta sobre el hijo de Constance, ya que está pensando en reemplazar a Duke, pero Constance solo piensa en hacer el delicioso. Tras esto, él va a tomar un poco al bar de un sujeto llamado Jack, y después le da el dinero del día a Duke. Además le informa que al día siguiente solo los dos irán en busca de Justice. No obstante, Duke se opone a la idea, ya que andan cortos de dinero y sería tonto gastar gasolina en buscar un pez. Pero Deal no puede sacar a Justice de su mente, y ahora que saben que está cerca, no puede dejar ir su oportunidad. Esa misma noche, Deal vuelve a casa y lo vemos recordar a su hijo y el tiempo que pasaban juntos pescando. Además, se disculpa con él por no haber podido atrapar a Justice. Su hijo llamado Patrick, por su parte, se encuentra en casa de su madre viendo fotos junto a su padre y recordando lo mismo que Deal. Al día siguiente, Deal y Duke zarparon en busca de Justice, pero no parece haber ningún rastro del pez. Esto molesta a Deal, el cual decide regresar y culpar a Duke de traerle mala suerte, ya que desde que la esposa de Duke falleció su negocio ha ido de mal en peor. Tras esto, Duke se molesta y se marcha. Esa noche, Deal va al bar de Jack para tomar algo. En el bar, Jack le recomienda que vaya a un psicólogo, pero en ese momento son interrumpidos por la ex esposa de Deal llamada Karen, a la cual no ha visto en años. Karen le dice que hablen en un lugar privado y este decide llevarla a su bote, desde el cual son observados por Constance. En este lugar, Karen le dice a Deal que Karen tenía razón sobre su nuevo esposo y cómo este se volvió alcohólico y golpea a Karen y a Patrick. Al oír esto, Deal le recomienda que se divorcie, pero Karen le dice que su esposo es un hombre poderoso y tiene muchas conexiones, así que no será fácil hacer esto. Karen añade que cada vez que su esposo llega borracho a casa, su hijo Patrick se encierra en su habitación y se distrae con videojuegos. Por esto Karen decidió hablar con Deal, ya que necesita ayuda para salvar a su hijo de los maltratos. Por esto la informa que su esposo visitará la isla pronto, y ella tiene planeado usar el bote de Deal para salir a pescar. Karen añade que está dispuesta a darle $10 millones, y una vez en mar abierto, ahí lo empuje a su esposo a los tiburones. Deal cree que todo esto es una broma y le pide que se vaya, ya que él va a salir a pescar en la mañana. Deal vuelve con muchos peces para venderle a Constance, la cual pregunta sobre Karen, pero Deal ignora y prefiere ir a nadar un poco. Una vez está bajo el agua, empieza a oír voces, para ser específicos, las voces del esposo de Karen gritando, y también la voz de su hijo quien le dice que necesita que Deal haga algo por él. Deal despierta y ve la mesa mojada. Patrick, por su parte, estaba en su habitación y vemos que su mesa también tiene agua. Esta tarde, el esposo de Karen llamado Frank llega a la isla y lo primero que hace es pedirle a Karen que se desvista para inspeccionar su cuerpo. Al hacer esto, Frank encuentra un corte en el cuerpo de Karen. Esto lo molesta y decide que tiene que educarla de cimbronazos, o sea, con el cinturón. Deal, por su parte, fue a la tienda de pesca para pagar algunas cosas y conseguir nuevos anzuelos. En este lugar, la dueña le informa sobre los rumores de Frank golpeando a Karen en el hotel y le informa que un hombre llamado Raid está en busca de Deal, pero Deal no parece muy interesado en esto. Al llegar a su bote, Frank y Karen estaban esperando a Deal. Karen lo llama señor Deal ya que Frank no sabe de su relación con Deal. Frank, por su parte, le reclama a Deal por rechazar su oferta de trabajo y le pide que salgan de pesca, pero Deal se niega y pone de excusa que al no tener ayudante, no puede salir a mar abierto. Pero Frank no parece aceptar un no como respuesta, así que habla con Deal y le muestra su arma dejando claro que al día siguiente deben ir de pesca sí o sí. Tras esto, Deal sale en su bote y vemos como Raid llega al lugar en busca de Deal, pero este ya se había marchado. Al volver a la isla, Deal hace el frutifantástico con Constance. Esta le dice a Deal que pronto deberá elegir si quiere rescatar a una mujer o atrapar a Justice. En otra escena, Duke se reúne con Deal en el mercado para hablar sobre los rumores de Frank pagando $10 millones por un viaje de pesca, lo cual es una gran oportunidad para ellos ya que Duke necesita el dinero para ayudar a su nieta y además Serenity, que es el barco, necesita muchas mejoras. Deal decide aceptar la oferta de Frank y llevar a Duke con él, pero con la condición que Duke siempre debe estar cerca a él para controlar su tentación. Mientras pescaban, Frank trata de conversar con Deal y eventualmente decide hablar sobre su hijastro, Frank. Le dice que Patrick es un rarito que prefiere estar todo el día en su computadora que salir a hacer deportes como los hombres. Por esto, Frank pensó que Patrick se dedicaba a hacer negocios turbios en internet, pero en verdad solo se la pasa en un videojuego de pesca. Tras esto, los tres dicen la frase: si no atrapo peces todo el día, voy a matarte. Frank también añade que es el rey de la isla en este momento, ya que el único policía del lugar se fue en un viaje y él puede hacer lo que quiera. No obstante, son interrumpidos por un tiburón que picó un anzuelo. Frank trata de atrapar el tiburón y casi es tirado al mar,
pero Dee y Duke deciden ayudarlo y terminan atrapando a este tiburón. Al volver a la isla, Karen parece decepcionada al ver que Frank regresó sano y salvo. Por esto, decide hablar con Dil y tratar de hacerlo cambiar de parecer, ya que Frank quiere volver a pescar al día siguiente. Por esto, Karen decide confesar que todo es un plan de Patrick para poder conseguir justicia, pero antes de seguir hablando sobre esto, Frank vuelve y se lleva a Karen. Duke, quien escuchó todo esto, habla con Dil y le pregunta qué quiso decir con mantenerlo alejado de la tentación. Por esto, Dil lleva a Duke a un bar y le cuenta toda su historia. En el pasado, él solía ser un soldado hábil, pero al volver de la guerra, su mente ya no era la misma y por esto Karen lo dejó para casarse con Frank. Por esto Dil piensa que el verdadero Dil nunca volvió de la guerra. Además le cuenta sobre la oferta de $10 millones, pero a Duke no parece gustarle mucho la idea y le sugiere que se encargue de atrapar el pez en su mente y no determinar la vida de las personas. Dil, al estar muy confundido, decide ir a meditar. En ese lugar empieza a escuchar la voz de Patrick y en ese momento Karen también llega al bote, solo para mostrarle a Dil su anillo de bodas y cómo ésta nunca lo tiró, ya que siempre estuvo esperando a Dil. Además decide besarlo, lo que para su sorpresa funciona y Dil acepta acabar con Frank, pero con la condición de que debe dejarlo ver a Patrick. Esto conmueve a Karen y termina siendo el frutifantástico con Dil. Una vez que Karen se fue, Dil empieza a hablar con Patrick, ya que según Karen, él puede oírlo y le dice que va a hacer esto por él para que por fin pueda salir de su habitación. Al volver a su hogar, Dil se encuentra con Reid, el cual estuvo buscándolo toda la película. Reid se presenta como un trabajador de una compañía de pesca. Esto sorprende a Dil, ya que no entiende por qué fue a buscarlo a las 3 de la mañana. Reid le explica que ha tratado de hablar con él, pero no ha podido. Además le dice que sabe todo sobre él y lo que piensa hacer al día siguiente. Y también dice que está ahí para entregarle un nuevo sonar que le ayudará a atrapar cualquier pez que quiera y le será bastante útil. Esto intriga más a Dil, quien no comprende las intenciones de Reid, el cual le pide a Dil que solo atrape el pez en su mente y no termine con la vida de Frank. Esto molesta a Dil y decide amenazar a Reid, ya que no entiende cómo sabe sobre eso. Vemos a Patrick jugando en su computadora y Reid explica que solo está haciendo su parte en el juego, ya que esa isla es un juego con muchas opciones y su creador adora pescar. Por eso el objetivo de Dil es atrapar un pez en particular y no acabar con la vida de alguien, ya que según las normas del juego nadie puede morir en la isla. Esto intriga a Reid, ya que no comprende por qué su creador ha cambiado esas reglas. Seguidamente Dil despierta en su cama un poco más temprano de lo normal y descubre que no se puede mover hasta que la alarma suene. Impactado por las palabras de Reid, Dil decide sacar un mapa y nota que su isla se encuentra literalmente sola en el mundo. Por esto Dil decide ir a un campo de cultivo y trata de hablar con Patrick, diciéndole que mandará a Frank al reino de los cielos y además le dice que ni siquiera recuerda cómo llegó a esa isla, pero aún así recuerda los momentos con su hijo. Tras esto Dil habla con las personas de la isla y les hace unas preguntas bastante filosóficas, las cuales no son capaces de responder, lo que confirma que solo son bots dentro de un videojuego. Además, vemos que Frank fue atacado por alguien y por eso no puede ir a pescar. Doug le informa a Dil que él está tras esto, ya que quiere mantener a Dil fuera de la tentación. Esto molesta a Dil y decide ir a hablar con Reid. Reid le dice que no está loco de pensar y se pregunta a sí mismo quién es el creador del juego y responde esto. Y dice que fue Patrick quien hizo todo, ya que quiere a su padre de vuelta para que se encargue de la persona que le hace daño a él y a su madre. Al oír esto, Reid incita a Dil para cumplir su misión de terminar con Frank. Karen, por su parte, se las arregló para convencer a Frank de ir a pescar. Una vez en el mar, Dil ve que el hijo de Constance se encuentra en el barco, y esto arruinará el plan, ya que no puede acabar con Frank frente a él. Pero para su fortuna, Justice pica el anzuelo, lo que Dil aprovecha para acabar con Frank dándole a la caña de pescar, ya que se encuentra muy débil, y Justice lo arrastra bajo el agua. Al mismo tiempo, Patrick escucha a Frank gritando a su madre y decide tomar el cuchillo de su padre y salir de su habitación para después regresar cubierto de sangre. Tras esto, descubrimos que en el mundo real esto se hace viral y las noticias explican que Dil murió en la guerra y jamás regresó. Al volver a la isla, Karen habla con Dil y le promete que algún día se encontrarán de nuevo y serán felices. Después de esto, ella desaparece y Dil decide contestar un teléfono que sonaba. En esta llamada, Patrick le dice a Dil que cambiará el juego para que puedan estar juntos. Seguidamente vemos a Patrick sonriendo en su celda y después vemos al videojuego actualizarse. La película finaliza con Dil y Patrick saliendo de pesca. La película Serenity es mucho más que un thriller con un giro sorprendente. Steven Knight, su director, juega con la delgada línea entre la realidad y la ficción para hacernos reflexionar sobre el poder de la mente y los límites que somos capaces de cruzar cuando el dolor es demasiado grande. El gran giro de la historia revela que todo lo que vemos ocurre dentro de un videojuego creado por un joven que sufre la violencia en su hogar. Aquí la trama deja de ser solo un relato de misterio y se transforma en una metáfora, y el escape a la realidad puede convertirse en un refugio para sobrellevar el sufrimiento. Ese mundo digital funciona como una válvula de escape, pero también como un espejo de los deseos más profundos y oscuros del ser humano. El mensaje que quiso transmitir el director no se queda únicamente en el impacto del giro, sino en la pregunta que deja flotando. ¿Cuántas veces nosotros también escapamos a mundos alternos para evitar enfrentar el dolor real? Puede ser un videojuego, una fantasía, una relación o incluso la rutina. Y aunque ese escape puede darnos un respiro, también puede alejarnos de la verdadera solución, enfrentar la realidad por más dura que sea. En el fondo, Serenity nos habla de la lucha interna entre la evasión y la aceptación. El director parece recordarnos que todos tenemos la tentación de huir de lo insoportable, pero que al final el único camino hacia la paz es enfrentarnos con valentía a lo que nos duele.